Ahora sí le vamos a dar la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi. ¿Cómo le va, doctor? Antes de empezar pues con esta trama de las preguntas, ¿cuál es su marcador para mañana? Para mañana yo aspiro que 2-1 a favor de Ecuador. Ah, caray, Uno, usted. ¿Y por qué 2-1? ¿Por qué no es un 2-0, 3-0? mire, siempre jugar en La Paz, y jugar de visita. Bolivia está, no digo que está muy bien, pero no está tan mal como en otras eliminatorias. Y yo creo que tenemos equipos sí para ganar en la altura de La Paz. Ojalá podamos traernos por fin tener eh, puntaje positivo, ¿no? Porque en este momento tenemos 0 puntos, gracias a los 3 por, eh, que nos quitaron en la anterior eliminación. Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctor, ahora sí, Así pues que aspiramos que en esta semana podamos terminar con 6 puntos, porque luego tenemos Colombia acá, que es un partido duro. Colombia siempre es un durísimo. rival duro. Y viene ¿Sí? picadísimo Colombia, porque no se olvide que la última vez los goleamos 6-1. Acá han de venir con la sangre en el ojo los colombianos. Sí, pero bueno, yo creo que de las selecciones que yo recuerdo, yo creo que hoy por hoy tenemos una de las mejor armadas, son una cantidad de jovencitos, pero con una trayectoria impresionante. Antes teníamos jóvenes, pero jóvenes que jugaban en el campeonato nacional y que descollaban el campeonato nacional. Ahora tenemos figuras de talla mundial como Moisés Caicedo, por ejemplo, el mismo Kendry Claro que sí. Páez y muchos otros. Es decir, ya tenemos una mayoría de jugadores que vienen participando en las ligas más competitivas del Claro que mundo. sí. Yo creo que eso nos da un plus hoy por hoy enorme, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, empecemos entonces a tratar los temas del convivir político judicial del país. Esto de este testigo protegido de la fiscalía que rindió testimonio en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿verdad? Se ha dicho que se ha revelado su nombre, se ha dicho que hay un abogado que reveló en las redes sociales el nombre de este ciudadano. Se ha dicho que la fiscalía está investigando quienes han publicado el nombre de este ciudadano porque se lo va a sancionar. Pero también se ha dicho que hay otros políticos involucrados, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la revelación o el testimonio de una persona como la que estamos hablando, este testigo protegido, para descubrir a los autores intelectuales del crimen de Villavicencio, teniendo en cuenta también que Estados Unidos ha ofrecido 6 millones para que alguien identifique a los autores intelectuales de este crimen, doctor? ¿Cuál es la importancia de este testimonio? Bueno, yo creo que es un testimonio sumamente importante. Es un testimonio que permite que da un giro completo a la investigación, que permite tener una punta del ovillo que pueda en su momento pues arribar a la identidad de los autores mediatos, a lo que erróneamente llamamos acá autores intelectuales, es decir, a quienes contrataron el operativo, a quienes mandaron a matar a Fernando Villavicencio, que es lo que como sociedad y como país esperamos y aspiramos. ¿Y qué pasa con aquellos que han revelado las iniciales y el nombre de este testigo? ¿Qué va a Es pasar ahí? que, es que no es que revelaron las iniciales, revelaron no solamente el nombre, el número de cédula, todos los procesos previos que tenía esta persona, tanto penales como de otra índole, revelaron inclusive a través de algún proceso que entiendo que tenía por alimentos la identidad de su pareja o expareja, la identidad de sus hijos, es decir, no solamente ha habido el interés de deslegitimar a este testimonio, sino claramente el interés de identificar a esta persona y exponerla a los peligros obvios que eso implica, ¿no? Recordemos que mataron a 7 entre el viernes y el sábado, justamente para garantizar su silencio y la impunidad de quienes están atrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Y la revelación de él
es parte de la investigación de la fiscalía. Él no ha sido directamente involucrado. Bueno, él no ha sido directamente involucrado. El testimonio anticipado, no me voy a referir al contenido del testimonio anticipado, pero evidentemente apunta a un sector específico y esto tendrá que dar pie a una nueva investigación en la que se determine si lo que dijo esta persona es verdad o si existen otros autores u otras personas que estuvieron detrás de este asesinato. Pero está claro que hay desesperación desde algunos sectores porque no se llegue a la verdad en este tema y que no les ha temblado la mano, inclusive de acudir al asesinatos masivos para garantizar ese silencio y esa impunidad. Hay gente que está adelantando criterios sobre la investigación de este caso. Bueno, al ser un caso tan mediático, tan político y obviamente con un componente de debate social tan alto, pues obviamente hay opiniones de lado y lado. Eso era de esperarse. Y más todavía hoy por hoy que las redes sociales pues, se han convertido en una especie de campo de batalla, especialmente Twitter, X se llama ahora, en donde cualquier persona, muchas veces sin conocimiento de la causa o sin conocimiento inclusive de aspectos básicos del derecho, puede tratar de configurar un relato o un correlato paralelo eh, con alguna credibilidad inclusive. Doctor García, esto de que muchas personas están adelantando criterios, el caso específico del expresidente Correa, ¿lo colocan a la cabeza de la lista de sospechosos? Bueno, una de las cosas que fue evidente el día del testimonio anticipado es que la primera persona que habló de esto fue el expresidente Correa. No fue ni Cristian Zurita, ni la señora Saraúz, la viuda de Villavicencio, no. El primero que habló de esto fue el expresidente Rafael Correa. Y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era la preocupación y la desesperación por tratar de lanzar una campaña de deslegitimación y desprestigio de la forma en que Fiscalía ha llevado este expediente y este proceso? Y por supuesto, él solo se puso los reflectores encima, ¿no? Y en esas condiciones, la fiscalía lo puede involucrar como sospechoso. Mire, la Fiscalía, a través de este testimonio anticipado, seguramente iniciará una nueva investigación previa. Seguramente esta no será la única evidencia que se recoja en esta nueva investigación previa. Recordemos que están investigadores del FBI trabajando en este caso también. Seguramente la recompensa de $6 millones ofrecida por la embajada por el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada tendrá algún efecto en cuanto a la recopilación de evidencias en este caso. Yo creo que hay muchos factores que nos permiten pensar que este caso, a diferencia de muchos otros, pues no va a quedarse en la impunidad que ha sido la tónica normal en este tipo de asesinatos en el Ecuador. Volviendo al tema del testigo que ha presentado la fiscalía, ¿verdad? Uh-huh. Lo que ha dicho él ha sido desestimado por muchos abogados. He leído algunos abogados diciendo, bueno, es un testimonio más, no está dentro de bueno, del grupo de le los pregunto a usted, acusados. ¿alguno de esos abogados es parte del proceso? No, opinando como No, todos los claro, es abogados que, pueden opinar, le claro, digo. cada cual opina. No, le digo, porque yo sí soy parte del proceso. Yo soy abogado de la señora Saraúz Claro. y por eso hablo con algún conocimiento de causa de esta causa. Yo veo una cantidad de vendedores de humo que salen de un rato a otro con un hilo de tweets tratando de ubicar una supuesta teoría de deslegitimación del testimonio anticipado sin tener idea de nada. Al principio decían que, es que siendo procesado no podían haber tomado juramento. Luego se enteraron que no era procesado. Es que siendo testigo protegido, no sé qué. Y luego hablaban de testigo protegido y luego
desde Twitter mismo y desde las propias plataformas del correísmo, Diario Expreso, inclusive tienen un análisis sobre este tema, y el día de hoy Roberto Aguilar, columnista del diario, pues hace todo un análisis sobre el asunto. Desde las mismas plataformas vinculadas al correísmo, pues sacaron la identidad, difundieron la identidad de esta persona, poniéndolo a él y a su entorno familiar y personal en riesgo. Doctor, usted ha dicho que es abogado de una de de uno de los parientes de De la Fernando, viuda, de la viuda. Bueno, ¿sí? pero mire, hay otro abogado, Ricardo Vanegas, hay que decirlo porque está en las redes, ¿verdad? Que también dicen que es abogado de una pariente de Fernando Villavicencio, que ha dado a conocer en las redes sociales, dicen el nombre Yo del testigo estoy y que después totalmente, ha borrado eso. ¿Qué responsabilidad tiene Vanegas en esto? bueno, eso tendrá que establecer fiscalía, pero evidentemente hay una prohibición expresa de difundir la identidad de las personas que están bajo el sistema de testigo protegido. Así que no, estoy totalmente en desacuerdo que se haya procedido de esa manera, y fiscalía tendrá que establecer las responsabilidades de cada quien por lo que hizo. Doctor, Vanegas se arriesga a que lo puedan sancionar con entre 5 y 7 años de prisión, según lo que Yo da la no, ley. con todo respeto, yo no voy a, y por ética, no voy a comentar lo hecho por Claro, mis colegas. claro. Cada quien sabe cómo ejerce su profesión y cómo hace lo que hace. En todo caso, no estoy de acuerdo con que se haya divulgado la identidad del testigo. Me parece que de manera innecesaria se lo ha puesto en peligro su Riesgo, vida ¿no? y me parece que inentendible el que se haga esto a sabiendas de que eso puede comprometer justamente la investigación y la búsqueda de la verdad. Otra pregunta, porque aquí ya tengo a mi compañero, el abogado Hugo Landívar Orellana, que le va a hacer preguntas también, pero permítame otra. Este testigo protegido que presentó la fiscalía no es de los que está interesado, ¿verdad?, en ganarse los 6 millones de dólares que ha ofrecido el gobierno, 6, que ha ofrecido el gobierno de los Estados Unidos. Ahí sí no tengo la menor idea, no sé cuál es, qué motivación. Además, a ver, no es que los Estados Unidos coge va a pagar 6 millones al primero que pase y diga No, pues alguna cosa. hay que probarlo. Tienen que probarlo, además, tiene que ser un testimonio que lleve a una recopilación de evidencia clara, tiene que ser un testimonio que permita llegar a una corroboración más allá de toda duda razonable de la responsabilidad de quienes hubieran ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces no es una cuestión baladí, ni es una cuestión que se puede tomar a la ligera. Es decir, nadie está jugando en este tema. Las 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el jurisconsulto, el doctor Ramiro García Falconi. Las preguntas de nuestro compañero, el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Buenos días, Alcides. Buenos días, doctor García, nuestros oyentes. Doctor, ¿cuál es su opinión acerca del archivo del caso Drup? Que veo que ha sido ratificado, solicitado, me parece, en junio, y ratificado el día de ayer, y he escuchado las declaraciones de la señora Gabela sobre esto. ¿Por qué se ha dilatado hasta llegar a este punto? O sea, ¿cuál es su opinión? Bueno, me parece impresentable que no se haya tramitado el recurso de apelación dentro del plazo que establece el Código Orgánico Integral Penal, y eso pues obviamente generará responsabilidades de tipo disciplinarias en contra de los miembros del tribunal, pero más allá de eso, es una buena muestra de cómo nuestra justicia se ha convertido en un instrumento de impunidad, especialmente en los casos de corrupción. Así es, Casos, doctor. casos como el caso Sobornos, por ejemplo, son absolutamente excepcionales, en donde se ha podido llegar a los autores, instigadores y cómplices de temas de corrupción. Normalmente sucede lo que acaba de suceder ayer. Nada más ni nada menos que son los jueces quienes garantizaron que el recurso no se tramite dentro del plazo. He visto que hay una acción
solicitada por la Fiscalía, una acción extraordinaria de protección, una demanda, ¿no? Por vulnerar la seguridad jurídica. Sí, Fiscalía ha anunciado, perdón, que va a presentar una acción extraordinaria de protección. Yo creo que con muy pocas posibilidades en la Corte Constitucional, porque la norma procesal es clara. Establece claramente un plazo y bueno, dentro de ese plazo, pues fuera de ese plazo no caben otras actuaciones. Simplemente los jueces no tramitaron dentro del plazo que debían tramitar y se acabó. Ese es todo el tema. Así que ahí es la justicia la que nos debe una explicación sobre esto. Ok, doctor. Otra cuestión, hoy ya leí un tuit muy interesante acerca suyo, acerca de la academia, de que la academia no está haciendo las discusiones que debería. Yo siempre lo he dicho, lo dije ayer aquí con la vicerrectora de la Universidad Cotec, que es necesario que las universidades todas participen en la política diaria y en todo lo que vemos, porque aquí, como usted bien sabe, tenemos el Festival de las Garantías Jurisdiccionales, cada semana se presentan medidas cautelares, acciones de protección, pero la academia está callada frente a esto, doctor. Sí, yo creo que hay un silencio inexplicable de parte de la academia. Quienes somos parte de la academia y alzamos nuestra voz en los temas cotidianos, en los temas del día a día, somos muy pocos. Y eso genera pues que los medios de comunicación, en lugar de llamar a los académicos, llamen a los políticos. Y obviamente el debate político es de mucho menor nivel que el debate académico. Y adicionalmente puede tener un sesgo ideológico y un sesgo de intereses coyunturales. Está impregnado por eso. Así que sí, yo creo que la academia no está cumpliendo su función, que es la de justamente orientar a la sociedad en una sociedad sana, en una sociedad racional. Es la academia, son los que más saben, los que tienen que debatir los temas, no los que menos saben. Acá estamos funcionando al revés, Al porque revés. acá inclusive no solamente que no es la academia, muchas veces no son ni los políticos y en ocasiones se ha dejado que sean los vendedores de humo a través de Twitter los que, los que terminen debatiendo un tema u otro, ¿no? Sí, doctor, y una pregunta dándole una vuelta a 180 grados. El Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted piensa que ahora con la flamante presidenta, la señora Bonifaz, y esta nueva mayoría, entre comillas, ¿usted cree que va a funcionar bien, por ejemplo, el proceso del Contralor? ¿Usted cree que llegue a un buen final, doctor? Bueno, el proceso de Contralor, bien o mal llevado, ya llegó a un punto final. Eso es lo que se tiene que establecer. Bien o mal llevado, ya llegó a un punto final. Claro, A mí pero me he visto que parecería, hay reacciones de varios grupos, ¿no? pero paradójicamente, quienes han llevado quienes han llevado adelante este proceso, el día de hoy en la mañana le escuchaba al doctor Aren Berbera, que decía que hay que revisar los procedimientos de ese concurso, pero sí los llevó adelante. Entonces, claro, al final no salió quien esperaban que salga, entonces ahora sí tenemos que revisar esto y tenemos que exigir a la nueva mayoría que revise. A la nueva mayoría lo que tiene que hacer es decir, bueno, a ver, un ratito, ¿se cumplieron los pasos, sí o no? Y listo, ya está. Tratar de que los siguientes procesos, porque este año que viene se vienen varios procesos importantísimos, como Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, que siguen encargados, Fiscalía General, que ya tiene que elegirse el próximo año, a finales del próximo año, el propio Consejo de la Judicatura, que tendrá que elegirse también el próximo año. Así que, bueno, en esto el Consejo de Participación Ciudadana nos tiene que demostrar que los procesos de selección cada vez deben ser mejores. Este proceso de Contraloría ha sido poco menos que impresentable, pero eso no significa que quienes lo han llevado de manera impresentable ahora quieran levantar la voz y decir, no, un ratito, disculpe, nos hemos equivocado, vamos, como no me gustó el que quedó primero, entonces vamos y borro y va de nuevo. Así no funciona. Así es, doctor. Doctor, me queda una duda respecto a este tema del sobreseimiento de los 18 implicados en la compra de los helicópteros Drup, porque estoy leyendo una nota de Rafael Correa en las redes que dice, la Corte Nacional de Justicia acaba de ratificar en resolución inapelable la inexistencia de peculado en la adquisición de los helicópteros Drup. Ya no se podrá investigar nuevamente esta compra que surgió de la iniciativa de la fiscal
antología de corrupción, ineptitud y odio, pero no era porque el proceso caducó, no era porque no hay peculado. Una cosa es que haya peculado, otra cosa es que el proceso haya caducado. ¿No le parece, doctor? Exactamente, pero bueno, cada cual, es que ese es el problema, ese es el problema de los políticos, tratan de darle un sesgo ideológico coyuntural a su análisis, ¿no? Entonces, en el análisis del expresidente Correa, lo que dice, ahí está, no hubo peculado, y si no hubo peculado, entonces, ¿por qué iba alguien a mandar a matar al general Gabela? Si ahí está que no ha habido peculado, cuando claramente, y eso está establecido, que al general Gabela lo mataron para silenciarlo. Y le mataron para silenciarlo al mismo estilo mafioso que se asesinó este fin de semana a 7 personas, para garantizar impunidad y silencio. Y eso es lo que ya no puede haber en este país. Un país en donde además levantar la voz, opinar, en donde expresar lo que uno piensa, se ha vuelto cada vez más peligroso. Porque resulta claro que los grupos de criminalidad organizada, por un lado, tienen una muy fuerte impregnación en la institucionalidad pública, y por otro lado, está claro que también tienen una fuerte impregnación en la institucionalidad política. Si no estoy desinformado, parece que la fiscal Salazar va a acudir, en el caso de Drup, ¿verdad?, a la Corte Constitucional. Sí, pero eso decía, yo creo que con muy poca posibilidad de éxito, porque la Corte Constitucional, ¿qué es lo que va a decir? A ver, un ratito, tenían 60 días para tramitar esto de acuerdo a la ley. Lo dejaron pasar y luego se convocaron audiencia a los 85 días. Así no funciona, punto. Entonces, mal que nos guste o no nos guste, esa es una decisión que difícilmente va a ser revocada. Doctor, estamos próximos a las elecciones de segunda vuelta, ¿verdad? Y estamos escuchando las últimas promesas y propuestas de los dos candidatos finalistas. Muchos temas quedan en el tintero, bastantes temas, doctor. Por ejemplo, de la tabla de... Bueno, a ver, yo creo que yo ahí no estoy... Sí. Ahí no estoy de acuerdo con usted. Usted dice que muchos temas quedan con el tintero. Yo creo que no. Yo creo que todos los temas han quedado en el tintero. No se ha hablado de nada. Ah, bueno. Perdóneme. El debate cayó en el despeñadero de la propuesta vacía, del lugar común, de la frase aprendida, de memoria, y cero propuestas de nada. Hace un momentito hablábamos sobre academia. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de la señora González o del señor Noboa sobre la universidad pública? Ni idea. No han dicho nada. ¿Cuál es la posición sobre la seguridad social? Por ahí algún esbozo de uno o de otro. ¿Cuál es la posición sobre educación pública? ¿Cuál es la posición sobre salud pública? ¿Cuál es la posición sobre seguridad ciudadana? Bueno, y una cantidad de temas enorme en los cuales, pues, evidentemente nos han quedado debiendo y ha habido un silencio doloroso, por decirlo ha habido un estruendoso silencio en esta materia por parte de los candidatos finalistas que, insisto, de una u otra manera han introyectado la idea de que van a gobernar 14 meses, de los cuales efectivos serán 9, porque los otros 5 son meses electorales. Así que, en otras palabras, tanto los unos como los otros, con diferentes discursos, lo que nos han dicho es, vamos a hacer lo que buenamente podamos en este corto tiempo. Punto. Oiga, doctor, en ese campo ayer lo escuché a Daniel Noboa decir que la intención de él es ser candidato para el 2025. O sea, vamos a tener un presidente, si es que gana las elecciones, un presidente candidato. Bueno, pero bueno, a ver, vamos a tener un presidente que ya se anuncia como candidato, pero sería bueno que si se anuncia como candidato nos diga un poquito cuál es su visión y qué es lo que va a hacer. Porque de lo contrario vamos a tener otro estruendoso fracaso como el actual, que al llegar, o sea, un poco, aquí en el Ecuador, la poca institucionalidad que tenemos y un poco la falta de seriedad con la que actúa nuestra clase política, les hace pensar que, bueno, es cuestión de llegar, sentarse y ahí veremos ya qué se hace, ¿no? Es que, espérate, Matita, es que ese es el problema, ¿no?
ni siquiera nos dicen qué es lo que van a hacer. Ya, no nos digan, pero revélenos en la situación en que van a recibir el país, pues. Porque es una cosa cruel que van a recibir al país con deudas, con compromisos que tienen que pagar en el momento en que se van a sentar. 1.200 millones, dicen los economistas. Que no hay dinero, pues, doctor. Claro, a ver, primero, ¿cómo va a financiar el déficit? ¿Cómo va a solucionar el déficit fiscal? ¿Cómo va a gestionar el presupuesto? ¿Cuáles son las prioridades que va a dar en materia presupuestaria? Bueno, esa es una cantidad de cosas que no se dice, pero en absoluto. Hemos pasado del candidato que nos ofrecía cosas y nos mentía, y luego no las cumplía, a los candidatos que no ofrecen nada y nos mienten igual. Porque además lo que sí hacen es plantear cosas que uno dice, bueno, a ver, esto me suena pero totalmente, totalmente imposible, o me suena totalmente irreal. Y claro, estamos ya dando paso a la propuesta que mientras más loca, mejor. Mientras más irreal, mejor. Mientras más improbable, mejor. Y claro, luego uno dice, bueno, ¿qué pasó? Obviamente, que con un plan así, si yo digo, bueno, a ver, mi plan es abrir una base militar en Marte, pues evidentemente estoy mintiendo. Evidentemente estoy mintiendo. Entonces, claro, en este caso, inclusive desde lo ideológico, a mí me ha parecido tan gracioso, ¿no? Que la señora González, haciendo un guiño al sector empresarial, decía, ¿es antitécnico una subida de sueldos? Y la pregunta es, ¿y por qué es antitécnico? Claro, ese ha sido el discurso de las derechas de siempre, ¿no? Por otro lado, el candidato Noboa nos dice, un ratito, yo no soy de derechas, yo soy socialdemócrata. Yo no dice, ¿y usted socialdemócrata desde cuándo? O sea, ¿qué entiende usted por socialdemocracia? Entonces, a mí me parece que, claro, empiezan sin mucha idea, empiezan sin un grupo de gobierno claro, y claro, eso nos aboca un poco al escenario que tenemos hoy por hoy. O sea, tranquilo hermano, ahí, cuando estemos ahí vemos qué hacemos. Es que así no se puede hacer. Una última pregunta, doctor García. El candidato Noboa ha hablado, incluso cuando se le hizo las preguntas, cuáles eran las que él quería hacer en la consulta popular, habló sobre el sistema de jurados. ¿Usted piensa, cuál es su opinión acerca del sistema de jurados en el Ecuador? Innecesario, impracticable y creo que, vuelvo y repito, improcedente, ¿no? Eso no muy tiene difícil mucho. Llegar a eso. No, tenemos un proceso de tradición romano-germánica que tiene una estructura que no compagina con el sistema de jurados. Se podría hacer algún intento de sistema mixto, como tenemos en España, por ejemplo, que podría generar algún resultado. Pero yo creo que más que el sistema de jurados, lo que se debería proponer en materia de administración de justicia es introducción de nuevas tecnologías. Mientras en otros países se está hablando de decisiones con inteligencia artificial, se está hablando de blockchain, se está hablando de big data para evitar justamente la manipulación de los procesos, pues acá seguimos por poco y sorteando los procesos a mano. Acá seguimos foliando con piola los expedientes judiciales. Entonces, claro, obviamente para esto se necesita voluntad política y presupuesto, porque no se puede hacer sin presupuesto. Así es, doctor, muchas gracias. Doctor, aquí en el Ecuador, últimamente, han relegado a los candidatos a la vicepresidencia. Y nos hemos dado cuenta que al final, aquí ocurre algo, como ha ocurrido con los últimos presidentes, que al final de cuentas han encargado la presidencia para que termine el mandato al vicepresidente. ¿Están en capacidad política, económica, en conocimiento los dos candidatos vicepresidenciales para asumir responsabilidades en caso de ser necesario? Vea, si algo nos ha mostrado esta clase política y sobre todo esta segunda vuelta, es que los candidatos presidenciales han hecho esfuerzos denodados por esconder a sus vicepresidentes. Han tratado en lo posible de cerrarles el pico, porque además, y con toda la razón, porque Arauz, cada que abre la boca, la jode. O sea, es un tipo que tiene una necesidad casi patológica de decir cagadas, porque innecesarias. Le ponen una cámara y le ponen un micrófono al frente y se vuelve loco. Claro, y si viene un periodista argentino y le dice, oiga,
en Argentina la derecha, la extrema derecha, Milei, está proponiendo la dolarización. ¿Qué opina usted? No, que la dolarización es una cagada, es un error. No sé. Claro, obviamente sacan ese fragmento acá, ¡pum! La Luisa, 10 puntos abajo. Luego, en el caso de Noboa, sale la señora Abad, que sí, que las mujeres por poco se embarazan por negocio, que el Estado tiene la culpa por haber desarrollado derechos de género, de que ahora las mujeres se divorcien y de que las familias no estén estructuradas. Y uno dice, claro, métale un pañuelo en la boca, porque qué bruta, ¿cómo dice esas cosas? Entonces, obviamente, el gran reto, y eso creo, espero, aspiro que sea procesado a esa elección a futuro, pues no escoge idiotas de vicepresidente, perdóneme. Pues que antes teníamos el problema de que, claro, el candidato le encontraban el primo incómodo, el hermano impresentable, lo que sea. Pero bueno, uno no escoge la familia, pero sí escoge al vicepresidente. ¿Cómo es posible que tengan que escojan a un candidato a la vicepresidencia, que luego tengan que estar mandándole fuera del país o escondiéndole y exigiéndole que no abra el pico, porque si no, la riega? Entonces, ese es el lío que tenemos, ¿no? Finalmente, doctor, el candidato Daniel Noboa ha dicho que en caso de ganar las elecciones, él convocaría una consulta popular. Entiendo yo que la debe estar preparando. Porque no es que, ojalá. No es como que sabemos que después de 6 meses va a la Corte Constitucional, los otros 6 meses y se va el tiempo. Él no, a ver, año y pico, tiene que rápidamente, sé que quiere rápidamente y que me diga los temas al siguiente día, si no es el mismo día que se posesiona. Si yo fuera presidente, enviaría. Sí, yo estoy de acuerdo en que es necesaria una consulta popular. Creo que hay varias reformas constitucionales que son necesarias. Creo que ya es hora de quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de nombrar a las autoridades de control y de justicia, independientemente de quién esté a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que no es un problema de nombres, es un problema de estructura. Funciona muy mal. Creo que la idea de eliminar la prohibición de extradición es adecuada en un entorno criminológico como el que tenemos hoy por hoy, entre otras opciones, ¿no? Sí, se envía a la Corte Constitucional, si no me falla la memoria, tiene como 20 días para pronunciarse respecto de las preguntas, que es un tiempo relativamente corto, e inmediatamente el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer un calendario para que esto se vote. Ya está. Básicamente funciona así. Ahora, esperemos que no se demore mucho, que no le pase como a Lazo, que convoca cuando ya su popularidad estaba por los suelos y a la final las preguntas de la consulta terminaron convirtiéndose en una especie de plebiscito pro o contra gobierno. Entonces, ojalá que lo haya entendido, haya aprendido la lección Noboa, si es que gana y llama a consulta, y que lo haga, como usted dice, el mismo día. Decreto Ejecutivo número 002, convocar a consulta popular con estas preguntas. Ojalá tenga un equipo que esté preparando las preguntas, que no sean preguntas ¿está de acuerdo usted en mandar a los más peligrosos en una barcaza en alta mar? Eso ya es. Yo creo que hay que ver menos Netflix y abrir un poco más la Constitución, ¿no? Doctor, reformas electorales, reformas políticas, reformas judiciales, reformas financieras, reformas económicas, reformas en el campo internacional. Oiga, muchísimas cosas hay que preguntarle al país, pero yo creo que hay que priorizar, y el presidente o la presidenta, no, bueno, el presidente, al siguiente día de electo, él tiene que empezar a madurar lo que dice la el doctor, consulta. Decreto 002. Cuando ya se posesione, señora. El mismo día, sí. Lo ideal sería eso, el mismo día, cuando está en el top de su popularidad, convoque, correcto. No cuando ya porque además, ojo, gane quien gane, es un gobierno que va a tener que enfrentar un mes o a los 10 días o 15 días de ganar, va a tener que enfrentar el fenómeno del Niño en la intensidad que venga. Va a tener que enfrentar problemas de apagones. Va a tener que enfrentar una alta expectativa versus muy poco tiempo. Afortunadamente, para el gobierno que viene, el gobierno actual ha dejado la vara tan baja que haciendo no mucho, creo que puede marcar mucha diferencia. Pero bueno, veamos, esperemos que estando la vara baja no la volvamos a bajar, ¿no? Claro que sí.
Bueno, doctor, le agradecemos mucho por esta muy interesante conversación con el doctor Ramiro García Falconi, jurista y docente universitario. Le agradecemos mucho, doctor. Siempre. Muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto poder compartir en Buen día, Radio doctor. Atalaya. Correcto.